Qué bueno que nos acompaña en Reflexiones del Congreso. Hoy está un tema de rabiosa actualidad, el asunto de si debe o no haber una reforma laboral y en qué sentido debe darse esta reforma. Para discutir el tema me acompaña la diputada Georgina Zapata del Partido Revolucionario Institucional. Diputada, qué gusto tenerla aquí. Gracias, doctor, igualmente. Gracias por la invitación. Me acompaña también la diputada Estela Damián del Partido de la Revolución Democrática. Diputada, qué gusto verla nuevamente. Hola, a mí más que me invites de nuevo. Está también con nosotros la maestra Margarita Gómez Montes de Oca. Ella es profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Maestra, gracias por estar aquí. Gracias a ti mucho. Bueno, pues empezamos con usted, diputada Zapata. ¿Reforma laboral sí o no? ¿Resuelve algo importante para este país el plantear el tema en estos momentos? Claro que sí, pues el PRI apuesta por una adecuación a la ley laboral, como bien lo habíamos comentado y lo hemos comentado a lo largo de toda esta discusión que se ha hecho al interno de la comisión y de la subcomisión que se creó para lo mismo. El PRI va por la modernización, por la adecuación, por la democratización y sobre todo por el beneficio de los trabajadores y de los empleadores, es decir, buscar una justa balanza para que exista esta modernidad y una adecuación a la competitividad y a la productividad en nuestro país. Una adecuación. Diputada Damián, ¿ustedes cómo ven? ¿Se debe proceder a una reforma? ¿Se debe en estos momentos reabrir una consulta a la sociedad? En fin, ¿cómo ven ustedes el tema? Mira, justo mi partido presentó una iniciativa el 20 de marzo. Cabe señalar que los tres partidos más importantes en esta Cámara de Diputados ya presentaron sus iniciativas en diferentes fechas. Nosotros pensamos que efectivamente tiene que abrirse un debate, pero un debate social, un debate de cara y de frente a los trabajadores, en donde ellos tengan una participación y la parte más importante, que no sea una ley que retroceda en los derechos del trabajador. Esa es una parte que a mi partido preocupa mucho. Que no se retroceda en los derechos. Maestra Gómez Montes de Oca, ¿usted cree que es oportuno para este país discutir ya el tema? Ya, yo creo que desde hace muchos años es necesario. La última ley que tenemos data del año de 1970 y considero de suma necesidad resolver el atraso laboral que ha conllevado a nuestro país tener un atraso en materia de economía también. Eso es. A ver, adecuarlo a las condiciones modernas, digamos, o actualizar la legislación, ¿qué significa? He oído que hay énfasis muy importantes en justicia laboral, en productividad, en flexibilizar el despido, en el tema de los salarios caídos. ¿Qué es lo que hay que actualizar? ¿Por qué no vamos por partes, diputado? Bueno, pues, ¿cuál sería el tema más importante a retocar? Como usted comenta, existen varios temas que se tratan, ¿no? Sí, creo que en lo personal uno de los más importantes pues es la competitividad, la productividad, que viene también aunado de los beneficios que el trabajador tiene que tener durante su desempeño laboral. Es falso que exista un retroceso en lo establecido por el 123 constitucional, al menos en la propuesta del PRI. Yo puedo hablar por la propuesta de mi partido y es cierto. ¿No contempla cambios constitucionales? No contempla un cambio constitucional, no contempla lo que es el pago por hora, esa es propuesta de otro partido y sin embargo se busca, pues podría ser la adecuación del salario. Como todos sabemos, hoy en día existe un pago de manera electrónica, entonces contemplar este tipo de situaciones que en la práctica se dan, también el periodo de lactancia para las mujeres que acaban de tener un hijo, el hecho de buscar mayores beneficios para las personas discapacitadas, la profesionalización de las juntas de conciliación y arbitraje, eso es muy importante. Creo que es importante porque de todos es bien sabido que está un poco lento o bastante lento el proceso en las juntas. Tú vas, empieza un proceso y te citan una audiencia durante un año y por mientras sucede o no, esa responsabilidad se va acumulando en salarios caídos, que es lo que bien decíamos. ¿Y ustedes proponen poner un límite a eso? Así es, proponemos un límite, proponemos la conciliación ante todo. ¿Y cuál sería el límite? ¿Un año o es lo que es la propuesta del PAN? La propuesta del PAN, yo pues no me compete hablar de ello. Pero sin embargo, en la del PRI contemplamos 6 meses. 6 meses. En ese sentido es importante hacerlo del conocimiento a la ciudadanía porque se han venido creando un torno de mitos alrededor, que es lo que está creando que la gente crea que no es una propuesta positiva. Las leyes se adecúan a la situación que vive las sociedades y esta es parte de ella. Buscamos una adecuación, como bien dicen. Se creó en 1970 la ley, sin embargo tuvo una pequeña reforma en el 2006 y es momento de que hoy en día todas estas situaciones que se vienen dando en la práctica se regularicen en la ley.
Sí, el PRD presentó una propuesta y lo hizo a nombre también de trabajadores de la UNT, diputada Damián. ¿Cuál sería el punto fundamental del cambio? Es decir, en la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, ¿qué es lo que habría que transformar de manera prioritaria? Mira, acaban de tocar un asunto que en mi opinión es muy importante, el asunto de las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje, en opinión de mi bancada, deben ser autónomas y no dependientes del Ejecutivo como en estos momentos, pero otro asunto que nos parece elemental es, podemos estar de acuerdo con que los laudos salgan en un término perentorio, pero no en perjuicio del trabajador, ¿eh? O sea, lo que se está estableciendo en algunas iniciativas que hoy se encuentran a discusión en la Cámara es que no tarde más de 6 o de un año, pero que este tiempo, el de más, o sea, si se llega a tardar más, no se le paguen los salarios caídos al trabajador. Y ahí a mí sí me parece muy grave, porque de entrada el trabajador va y recurre a una instancia jurídica laboral en la que, en primer lugar, él está siendo afectado en sus derechos. Por eso va a demandar un despido injustificado. Y si la ley le dice, no, tú puedes demandar, la autoridad va a tener un año, bueno, pero ese año no será responsabilidad o en perjuicio del trabajador. Deberá hacerlo, en todo caso, para el patrón, o la Junta deberá tener el suficiente personal para que se haga cargo la institución de poder resolver en los términos que prevé las iniciativas en estos momentos planteadas. Ese es un asunto muy fino, muy delicado, que a nosotros nos preocupa mucho, porque nos parece que sería un asunto que dañaría, que lastimaría doblemente a un trabajador. Si se tardan o si se pagan 3 años de salarios caídos, no es por responsabilidad del trabajador. Él no emite ningún laudo. Él no es la autoridad que resuelve. Él fue despedido injustificadamente y está en un proceso. O sea, ponerle guillotinas a las juntas para que resuelvan en un plazo. Pero a ellas. Sí, por eso a las juntas. Claro. Ya, ese puede ser un gran tema. Margarita, ¿cómo salir de esta especie de ejercicio de gran simulación nacional? Se dice, nos urge una reforma laboral. Y yo, bueno, si reviso efectivamente todas las que se han planteado, creo que hay 400 y pico de iniciativas, todos los partidos lo han dicho con diferentes énfasis. Sin embargo, se está creando empleo en este país, tenemos una recuperación importante y se genera empleo. Y por otro lado tenemos este gran ejercicio simulador que es, está bien, usted ponga todas las leyes laborales que usted quiera, yo voy a contratar a mis trabajadores por fuera, con el principio que creo que llaman, usted me corrige, outsourcing. No es hacernos tontos todos, es decir, tengo las mejores leyes, pero el mercado laboral funciona por otro lado. Yo creo que lo que deberíamos rescatar, y en mi opinión es completamente válido, es ahora el consenso que han tenido la mayoría de los partidos por impulsar una reforma. Sin embargo, la situación actual que vive nuestro país con la famosa simulación y el outsourcing es verdaderamente un peligro para la economía de nuestro país y para el empleo de nuestro país. ¿Por qué? Porque los también... sistemas de seguridad social. Así es, e incluso a los sistemas fiscales, a las obligaciones fiscales que tendría que cumplir la empresa con cada trabajador y que se delegan a la empresa que me otorga el servicio del outsourcing, y pierde entonces nuestro país fuerza económica e incluso pierde el empleador en este caso, y se le da la oportunidad de evadir obligaciones fiscales. Entonces, ahora la propuesta y yo considero rescatable este punto, es legalizar y regularizar el outsourcing. Pongo unos datos de contexto, regresamos en un instante. En el sexenio de Carlos Salinas, 1988-1994, se presentaron propuestas para reformar la Ley Federal del Trabajo. Se realizaron mesas de discusión con sectores involucrados, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 1994-2000, el Partido Acción Nacional presentó en 1995 una iniciativa de reforma a la legislación laboral.
trabajando. No, pero y de imagínate, te repente van a al despedir, empleado te van a le despedir. llega un laudo donde dice págale 6 años de salarios caídos y el trabajador ya tiene 4 trabajando en otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero también, y ojo, Me aviento toda la tabla. en mi opinión, el punto de una ley 1, de 2, trabajo 3, defender 4, al 5, trabajador. 6, Ese 7, es 8, el- 9, Si pones guillotina 10, en un año 11, ya está 12, resuelto. 13, Y usted arréglelo, 14, pero 15, ya está resuelto. 16. Sí, es Porque mira, o sea, la condición del trabajador la podemos... Bueno, seguimos reflexionando desde el Congreso, señoras diputadas. Margarita, yo les pido que nos ayuden a ubicarnos entre lo que es el mundo de las leyes y el mundo del mercado laboral y cómo hacer que tengamos, supongo que es el objetivo de todos, mayor justicia social, mayor equidad, mejores sueldos, sistemas sociales y de protección mucho mejores. Tenemos un país en el cual el mercado laboral, en términos generales, nos indica que prácticamente el 52% de la población económicamente activa de este país percibe 2 salarios mínimos, lo cual no es así como para entusiasmar a nadie. Tenemos un mercado laboral en el cual mucha gente vive del sector informal, donde no hay absolutamente nada regulado, y hace un momento al irnos a la pausa ponía yo este tema del outsourcing, que veo, diputada, con profunda indignación, como cada vez más sectores recurren a él. Dicen, usted ponga todas las leyes que quiera, si quiere poner que un viaje a Europa es un derecho de los trabajadores cada año, por mí póngalo. De todas maneras yo los voy a contratar por la otra vía, subcontratando mano de obra, con lo cual, perdón que lo diga así, pero estamos en la simulación permanente. ¿Cómo acercar una ley laboral buena que al mismo tiempo fomente la productividad, garantice cohesión social, mejore y dé trabajo digno a la gente, permita a los que no están dentro del mercado laboral, porque esa es otra, garantiza muchos derechos para los que están dentro, pero no es lo suficientemente abierto para jóvenes, para personas de cierta edad? En fin, ¿cómo pasar del ejercicio del mundo ideal de las leyes al mercado laboral y tener un país un poquito mejor? Bueno, pues como bien comentaba, ¿no? Se busca en estas reformas la regularización del outsourcing. Yo creo que es importante hacerle el conocimiento a la ciudadanía que hoy en día en la Comisión existen 96 iniciativas para su análisis. Son y las 96. 3 propuestas que se han puesto en la mesa para el análisis, la discusión y poder llegar a lo que decía aquí la maestra, o sea, a un punto de consenso. Uno de ellos muy importante es el outsourcing. Como bien todos sabemos, muchísimas empresas se dedican a hacer pues contratación con otra, efecto de que ellos no hacerse responsable de la situación laboral del empleador, y con ello, bueno, se ven en detrimento y se ven en riesgo bastantes de los derechos consagrados y que se han podido adquirir conforme los años. Es lo que buscamos, regular esto y que no suceda en la práctica. ¿Y regular lo que significaría? Bueno, pues hay diversas propuestas. Una de ellas es que no se le permita a la empresa que tiene un giro social buscar trabajadores de ese mismo giro social por medio de un outsourcing. Es decir, si yo me dedico a hacer planchas, no buscar en una empresa que me otorguen mi personal para que me ayude a realizar ese tipo de producto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo se supone que tengo la capacidad empresarial y la capacidad dentro de mi administración para poderme hacer cargo de lo que a mi razón social compete. Entonces esas son propuestas que se han puesto en la mesa. ¿Y se pondría un límite, perdón, para entenderla bien, de las personas o las actividades que se podrían contratar con esa modalidad? Por ejemplo, personal de apoyo para limpieza o vigilancia. Efectivamente, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, en esta situación son temas que se tienen en la mesa. No quiere decir que seamos inflexibles o inamovibles dentro de nuestras propuestas. Este es el propósito de lo que existe hoy en la comisión, de que podamos llegar todos a un consenso y que se saque el mejor de los beneficios para la ciudadanía. Entonces sí creo importante recalcar esto, porque en muchos medios creen que la posición de cada partido es inamovible y no es así.
Claro que existirán momentos de debate, reservas de artículos donde cada partido mostrará su posicionamiento, pero no quiere decir que no estemos actuando en beneficio de la ciudadanía. El PRI siempre está buscando que el trabajador, que la clase empleadora sea productiva y que México tenga mayor competencia y mejor situación de mercado laboral. Diputada Miel Peralta, este tema de la gran simulación, ¿cómo acercar el México ideal al México real? Mira, o al revés. A mí me parece que el tema que tú acabas de poner en la mesa es uno difícil para nuestro país. Difícil porque echa la norma provocada la trampa. Y entonces lo que a nosotros nos preocupa es que se regularice lo que está en estos momentos contra la ley, fuera de ley. Y los outsourcing no nada más tienen características de empleo, sino una parte fundamental en la que nosotros tampoco coincidimos, pues es que no paga a sus trabajadores las prestaciones sociales. Y ahí es donde nosotros volteamos y decimos, escuchemos con atención a los demás partidos políticos para saber, ¿vas a regularizar las outsourcing? ¿Cómo las vas a regularizar? ¿Bajo qué esquemas? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Acaso estas van a permitir que sigan existiendo y que sigas teniendo trabajadores sin el mínimo de tus prestaciones sociales? Porque si es así no te acompañamos, definitivamente no te vamos a acompañar. Vamos a hacer una oposición muy dura, muy radical, probablemente ya conocen los diferentes matices de mi partido, pero nos parece arriesgadísimo este tema, porque es tanto como decir el día de mañana, bueno, pues que vas a cancelar premisas fundamentales establecidas en la Constitución, ¿no? Como los derechos adquiridos de manera natural en este país. O sea, el asunto de las prestaciones en materia de salud y algunas otras que no se otorgan en las outsourcing es el asunto, me parece, más importante en el tema de discusión. Porque son las outsourcing, diputada, más las trabajadoras domésticas, que en la mayor parte de las zonas urbanas pues oyen de los derechos y las conquistas de los trabajadores y ellas no tan importantes cosas no les han tocado a ella. Veo que un montón de prestadores de servicio, diputadas, Margarita, simplemente no pagan, desde las gasolineras, donde dicen, no, si usted quiere aquí recibir propina, aquí lo tengo. Ya hablar de derecho, no hay ni salario para empezar. Además veía en la encuesta esta que toca el tema, hay una gran cantidad de mexicanos que trabajan sin recibir salario, que están ahí, más la informalidad. Que ahí sí, pues échenle un galgo, ahí no hay forma de hablar ni de derechos, ni de nada. O sea, son muchas partes del problema. El outsourcing es uno de los componentes, diputado. Es uno de los componentes, no el único, pero sí uno de los delicados a juicio de nosotros. Y puedes abundar en algunas otras reformas que nos parecen muy agresivas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros consideramos, entre otras cosas, que se está atentando contra el derecho a huelga, por ejemplo. Me parece que aquí, en este país... En las iniciativas del PAN y del PRI. Me parece que en este país, lamentablemente, hay figuras que son extraordinariamente bondadosas y que se han tergiversado. No tienen un contexto, una definición y buenas prácticas, también hay que decirlo, porque se abusa en ocasiones del derecho. Pero me parece que la naturaleza del trabajador, y lo comentábamos fuera de la grabación, fuera del programa, lo que conversábamos es que en algún momento determinado todos en este lugar somos trabajadores, de alguna o de otra manera, y que nosotros tenemos que ponernos en ese papel, con esa camiseta. Tenemos que decir, como yo soy trabajador, como lo es el de enfrente, como es el que yo tengo, como él es el que está a mi lado, y no solamente tenemos que pensar en la gran masa de trabajadores que en estos momentos están sindicalizados, que podemos tener un concepto bueno o malo de ese tipo de sindicalismos que probablemente nos están dañando también algunos de ellos, pero no puedes a rajatabla pensar y eliminar en otros asuntos que en muchos casos también han sido verdaderos éxitos, verdaderas fortunas tenerlas en un marco de ley que lo regula, porque ha permitido conquistas laborales inauditas. Y hoy con esta ley tan imperfecta, tan antigua, tan atrasada, con esta ley todavía tenemos trabajadores mineros que mueren, que no tienen prestaciones,
que no tienen el mínimo de garantías, pero sí puedes voltear a muchísimos sectores y vas a encontrarte exactamente lo mismo. Por eso preocupa que vayamos a una discusión sobre temas que nos deben interesar a todos los mexicanos, porque en algún momento somos trabajadores, y que no pongamos todas las aristas en la mesa. Por eso sí voltea al PRD con preocupación al PRI. Me gusta lo que dice mi compañera, me gusta que diga no son propuestas inacabadas, vamos al debate, vamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto abre la posibilidad de decir, estas son propuestas, vamos a ver cuáles son las partes más delicadas que en opinión del PRD, del PAN y del PRI tienen mejora y que no lastiman a la clase trabajadora. Ahí vamos a transitar. En lo otro seguramente vamos a tener diferencias muy sentidas y muy sensibles. Ya. Maestra Gómez Montes de Oca, ¿cómo acercar eso? Además, recuérdenme, ¿qué porcentaje de la población activa está en sindicatos? Entiendo que está por debajo del 10%. Por debajo del 10%, pero además porque la figura del sindicalismo ha sido satanizada, considero yo, y en otros momentos, en otras etapas de nuestro país, privilegiada a la vez. Sí. El menos del 10% de la población se encuentra afiliada, de la población económicamente activa y trabajadora se encuentra afiliada a un sindicato. ¿Por qué? Porque la figura del sindicato tiene muy poca regularización y además en la ley actual que nos regula tiene demasiados privilegios, ¿sí? Vayamos a decir que a veces el sindicato puede resultar o amigo del trabajador y enemigo del empleador, ¿sí? Entonces no hemos llegado a tener un equilibrio entre esos dos factores, entre el sindicato y el empleador, un equilibrio también entre las necesidades de los empleadores, porque debemos recordar que la Ley Federal del Trabajo, el sentir de la ley fue la defensa de los trabajadores, fue la conquista que tuvieron los trabajadores por, como bien dice la diputada, lograr los derechos que ahora se tienen, pero no debemos perder de vista que esto tiene décadas, que la situación actual que vive nuestro país necesita una reforma laboral y necesita sobre todo regularizar un poco más, si no es que en exceso, la figura del sindicato. ¿Cómo hacer para que el sindicalismo sea amigo de productividad y no, digamos, la tapadera de complacencias? Siempre que se habla de sindicatos, piensa uno en la colección de sindicatos importantes que hay en este país y dice uno, bueno, los que están ligados al sector público, pienso petroleros, pienso en el CENTE, pienso en los electricistas que han venido a defender una renta que tenían por parte del Estado, pero muy difícil ubicar un sindicato. Se me cita siempre el caso de los telefonistas, con el cual yo coincido. Digo, han superado, han mejorado los niveles de ingreso y se ha ligado sindicalismo, participación sindical a productividad, pero son más bien los casos aislados y más bien la idea de que sindicatos ligados al sector público son los que dominan. Pienso en los sindicatos universitarios también, Margarita. Lo que creo que debemos hacer y como comunidad y como ciudadanía debemos trabajar es sí fortalecer la figura del sindicato, pero atendiendo a las necesidades que vive nuestro país. No podemos ya ver a la figura del sindicato con la palabra de frente huelga, con la palabra de privilegio más bien, porque aquí huelgas no hay, ¿no? Y con la palabra más bien país de huelgas. Y con la somos palabra un país donde los sindicatos son muy poderosos más que huelgosos, ¿no? Y con la palabra de que a la hora de que yo me afilié al sindicato tengo todas las ventajas frente al empleador. Debemos modernizar la figura del sindicalismo, adecuarla a las condiciones que actualmente estamos viviendo. ¿Y cómo hacerlo? Precisamente a través de una reforma laboral, ojo, donde no se pierda, ¿sí?, el factor defensa que representa el sindicato para los trabajadores. Claro. Pero que tampoco, ¿no? Sí, pero que tampoco se privilegie ni se haga del sindicato el medio, ¿sí?, para atentar contra el empleador. Yo veo riesgoso en la reforma que propone el PRI, a reserva de que la diputada me corrija, el hecho de que que para que estalle la huelga se solicita ahora la autorización del empleador o de la empresa. Digo, entonces, ¿dónde está o dónde queda el derecho que tienen los trabajadores? No, eso es falso. Eso no lo contempla la reforma para protestar, ¿no? No lo contempla. No. El primer posicionamiento del PRI siempre ha sido que ningún paso atrás en los derechos
que se han conquistado para el trabajador. Uno de ellos es el derecho a huelga. Sería absurdo limitar al trabajador su derecho a huelga. Cuando se da la huelga, que en México es muy escaso, es porque existen condiciones que no tienen otra manera de exigencia más que a través de ella. Es porque el trabajador no tiene otra arma, no es simplemente porque el trabajador hoy en día decidió. Eso es una falacia. También creo importante aquí destacar, y aprovecho la oportunidad de esta intervención, efectivamente se tiene que tutelar todos los derechos que el trabajador tiene, y no estamos, al menos en el PRI, tutelando el outsourcing para que se evadan los derechos que el trabajador tiene, como es la prestación de salud, todas estas prestaciones que ya conocemos. Al contrario, buscamos que en la regularización de la subcontratación prevalezcan y se tutelen todos estos derechos que ya se han consagrado. Existe para las trabajadoras domésticas, como bien comentó, doctor, en esta nueva reforma, en esta nueva educación que buscamos, pues lo que es su horario pertinente, su descanso, toda una serie de regularizaciones que se están complementando, al igual que los jornaleros, y lo que es muy importante, lo que es el trabajo para los infantes, que hoy en México existe, es una realidad muy penosa, y estamos buscando poner candados que le eviten, y bien que la situación en la que vivimos, como bien les decía, se adecue todo esto a la ley. No quiere decir que nosotros vayamos a favor de ello, no, al contrario, estamos buscando que se pueda evadir todas estas situaciones que aquejan tanto a la sociedad. Ya, permítame poner sobre la mesa un tema. Yo creo que la situación real de México no es que seamos un país conflictivo en materia de huelgas, sino más bien que tenemos sindicatos extraordinariamente poderosos y poco representativos de lo que es el mercado laboral. Pienso en los que ya decía, imaginar una huelga en Petróleos Mexicanos. Bueno, el sexenio pasado que se habló de esa posibilidad, decía uno, oiga, pues es casi un contrasentido, como un sindicato que cogobierna una paraestatal, que está en el Consejo de Administración, va a ser al mismo tiempo huelga, o el CENTE, que prácticamente dirigen la política educativa del país. En fin, le pregunto, ¿la democracia sindical, la apertura de esos auténticos cotos de poder, es una prioridad de la reforma laboral? Lo pienso, no sé, por la exclusión, por la posibilidad de que no te afilien obligatoriamente a un sindicato. ¿Es una prioridad democratizar el mundo del trabajo? Bueno, efectivamente lo es. No es tanto que se le imponga al trabajador que pertenezca o no pertenezca a un sindicato. Como decían, en la práctica quizás se ha desvirtuado, y sí creo que es importante porque socialmente venimos viviendo una serie de tristeza en realidad a la que es la moralidad, las virtudes, y se van perdiendo, y esto lo hemos reflejado en todas las materias. Una de ellas es el trabajo. En muchas ocasiones no tenemos esa amor por el trabajo como se tiene en otros países, y desafortunadamente a tener armas el trabajador en muchas ocasiones han visto o han ideado ahí cómo perjudicar, pero esto no es la figura sindical, y muchos de ellos lo conocen y lo saben, y hay muchísimos trabajadores sindicalizados que siempre están viendo por la tutela de su sindicato, no porque existe una cuota de poder en él, ni porque se revierta la situación del empleado y del sindicato. Al contrario, es simplemente porque el trabajador, a través de estas luchas en conjunto, ha podido conquistar lo que hoy en día tienen, y eso es la lucha sindical que hasta el día de hoy se ha venido dando. Que claro, ha existido situaciones en nuestro país que marcan otros hechos, no quiere decir que ese sea el objetivo primordial de todos que estamos sindicalizados o han estado sindicalizados. Ya. Diputada Mía Peralta, ¿para el PRD es una prioridad descorporativizar este país? Yo quisiera un poco referirme también a lo que acabas de preguntarle a mi compañera diputada, y quisiera hablar de fijar una postura personal. Aquí lo aclaro, porque no estoy hablando, de repente venimos y fijamos posturas como grupos parlamentarios, y enseguida lo haré no a ese título, sino en mi calidad de presidenta de la Comisión de Vigilancia. Mira, yo presenté una iniciativa para quitar la excepción que tiene el artículo 3º de la ley de la materia, de la ley de fiscalización y rendición de cuentas, para solicitar dos cosas. Una es que se fiscalicen partidos políticos y también se fiscalicen sindicatos. O sea, mi apuesta... Que sean sujetos obligados. Obligados. O
O sea, mientras reciban recursos públicos federales, nadie tiene que ser sujeto de excepción. Claro. Y me parece que tenemos que ser ejemplo en esa materia. Y por eso te hablé, en estos momentos, no como integrante de un grupo parlamentario, sino en el tema que a mí me corresponde. ¿Qué me parece? Me parece que en este país, en todos lados, y una manera de democratizar el tema del sindicato y el tema, hacerlo más sano. Aquí en el DF son sujetos obligados, los sindicatos. A nivel federal no. No, por eso, a nivel del local, es lo que decían. Así es. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? Rendición de cuentas, fiscalización y transparencia en esa materia. Nos parece que ahí empiezas con un ejemplo muy sencillo, pero de fondo cambia la naturaleza y democratiza también, te legitima. Dar cuentas a tus agremiados, dar cuentas a la opinión pública, dar cuentas a los que vivimos en este país acerca de recursos que no solamente corresponden a las cuotas de los trabajadores, sino que también provienen de recursos federales. Me parece que esa tendría que ser también una prioridad. Ya está la iniciativa, tiene mucho que la presenté. Ojalá y tengamos la oportunidad de debatirla, de subirla a la tribuna y de que se den los debates necesarios. Ahí faltan, por ejemplo. Pero eso es parte de la autonomía sindical. En los sindicatos existe la transparencia plena para todo aquel que está agremiado. Existe y siempre se le ha dado al trabajador conocimiento de lo que sucede dentro de su organización sindical. Sí. Una situación es diversa a que el gobierno quiera contemplarlo dentro de la ley. No hay un porqué. Un sindicato es ajeno totalmente a una posición federal, a un reglamento federal. En esta situación, a una ley federal sería totalmente ajeno. Pregunta, ¿pero si recibe recursos públicos? De todas maneras, es responsabilidad del gobierno decir cuánto recibe, a quién se lo otorga, y en este caso el sindicato da de conocer a sus agremiados qué es lo que se realizó con el beneficio que ya se le otorgó. Perdón, sí, a ver, Leonardo, es que ahí el punto fino, en opinión de tu servidora, es no dudamos que el asunto tenga que ver con la transparencia al interior de los sindicatos. El punto que yo estoy señalando y que para mí es importante tiene que ver con que en la rendición de cuentas nadie tiene que ser excepción, nadie. ¿Por qué? Porque no quiero que se audite la parte que corresponde a lo que no es recurso federal, tampoco quiero que se confunda. No, por supuesto, la libertad sindical, todo lo que corresponde a los derechos para exprofesos expresamente ganados, no quiero tocarlos, no. Mi asunto es sobre recursos públicos federales que reciba un sindicato, sí, fiscalización. Sí, por supuesto, claro. Ahí tenemos que empujar. Si Petróleos Mexicanos le da un fondo de vivienda al sindicato, que forma parte del órgano de gobierno, debemos saberlo o no. Si ocurre lo mismo en la Secretaría de Educación Pública, son recursos públicos igual que cualquier otro. Ese es otro planteamiento diverso al que se ha venido presentando, de que el sindicato diga, y el sindicato lo hace, pero ahí sería responsabilidad de quien otorga también solicitar e informar para qué lo otorgó. Esa es una posición muy distinta a la que está comentando mi compañera diputada y la que se ha venido planteando y se le ha venido dando de conocer a la ciudadanía. Entiendo. Margarita. Pienso que lo que se tiene que hacer es muy importante, sobre todo regularizar los ingresos que recibe el sindicato, hablando de ingresos públicos, dinero público, es decir, fiscalizar, entregar. Por supuesto que considero que también el trabajador debería tener el derecho de solicitarle al sindicato las cuentas respecto de los ingresos que en teoría tiene. Una pregunta, ¿debería el gobierno, las instancias públicas retener las cuotas sindicales y entregárselas al sindicato, o debería el trabajador pagárselas directamente al sindicato? Considero que no tiene por qué existir esa relación tripartita. Considero que se pudiera hacer y se debiera hacer, en mi opinión, que el trabajador directamente entregara para que supiera, te estoy dando aquí, mi cuota aquí está, y yo la entregué. Si no hay intermediarios, y el deber ser, en mi opinión, es ese. Ya. Y en términos de democracia, en términos de apertura, en términos de regulación de transparencia, debe haber una manera de solicitar más cuentas a los sindicatos, que rindan, que haya mayor transparencia, que exista mayor comunicación, dejar esa figura de imperio que han tenido los sindicatos, de intocable, incluso tratar de informar más a los trabajadores del derecho que tienen como sindicalizados. Muy pocos trabajadores conocen cuáles son los derechos que tienen al formar parte de un gremio, cualquiera que este sea.
y se hace del sindicato un imperio, se hace del sindicato una figura a la que comúnmente los trabajadores es imposible llegar en algún momento a solicitar alguna información. No olvidemos que existe la percepción que tenemos la mayoría de los trabajadores que pertenecemos a algún sindicato, que es muy difícil llegar al sindicato, solicitar información, y a veces incluso vemos más cercanía entre el sindicato y las autoridades, ¿no? Entonces, eso representa para el sindicato un detrimento en la confianza que puede existir entre el trabajador y el sindicato. A ver, rápidamente, Margarita, para dar la palabra a las diputadas. ¿La toma de nota se debe mantener o es una forma de control del gobierno o una forma de coartar la autonomía sindical? Es, en mi opinión, una forma se debe de tener, sí, la toma de nota, pero ojo, vuelvo al punto, es adecuar la situación actual de nuestro país, adecuar la figura del sindicato, actualizarnos en todas las materias, bien decía la diputada, los derechos que tienen las madres. Hay un aspecto muy importante que considero que está tomando la reforma, que es regularizar a los trabajadores en materia agrícola. Hay muchísimas fallas de la ley e incluso considero que el factor más importante es el proceso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta de Conciliación debe ser un órgano autónomo. ¿Sí? No debe depender de ninguna fuerza, ni política ni autoritaria. Diputada Mía Peralta, ¿la toma de nota se mantiene o no? ¿O debe mantenerse o no? De repente opino un poco lo mismo que mi compañera, entre el deber ser y la práctica es el conflicto. El deber ser nos dice que no es un asunto, o no debiera ser un asunto que nos generara conflictos. Sin embargo, hoy en día entiendo que esto está sujeto a condiciones y a características de orden político, no necesariamente de derecho. Me parece que ahí estriba una parte del debate entre el deber y lo que sucede en términos reales. Diputada Zapata. Igualmente, yo creo que es parte del debate, pero a mí algo que mencionó la maestra y si quisiera puntualizar, no es difícil, al menos para la CTM, de donde yo provengo, allegarte a tu sindicato y pedir una cuota y pedir un informe, efectivamente, pedir un informe y pedir evidentemente que te desglosen y que te hagan partícipe. Es falso que al interno, al menos en la CTM, exista ese rompimiento y que es difícil para el sindicalizado poderse allegar a aquellos que tienen la información pertinente para hacérsela conocer y que existe esta transparencia. Sí creo importante también, como ella decía, y recalcar, efectivamente una de las mejores propuestas es los jornaleros. Hoy creo en México ese siempre ha sido un tema importante para nuestra nación, siempre estuvo al margen este tipo de situaciones, que es de donde el país se ha llegado de muchísimos recursos, es donde el país tiene una gran productividad, donde gran porcentaje de la ciudadanía labora. Entonces sí creo que todo esto tiene que ir tomándose en cuenta junto con la toma de nota, junto con todos estos temas que son muy amplios y muy controversiales para la sociedad. Eso es. Pongo unos datos de contexto, regresamos en un instante. La Secretaría de Trabajo convocó a los diversos sectores a una serie de mesas redondas para formular un anteproyecto, pero finalmente no se legisló en la materia por falta de acuerdos políticos y laborales con los representantes del sector obrero. En el gobierno de Felipe Calderón está planteándose una nueva reforma a la legislación laboral. La Secretaría de Trabajo hizo una revisión exhaustiva de todas las iniciativas presentadas en los últimos 10 años. De un total de 196 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, 175 provienen de la Cámara de Diputados y 21 de la Cámara de Senadores.
Bueno, y regresamos en este último bloque. Le voy a pedir a las diputadas y a la profesora Gómez Montes de Oca que me ayuden a visualizar qué podría esta, digamos, eventual reforma a la ley laboral tener como efectos positivos para quienes están fuera del mercado laboral. Para los jóvenes, se dice que tienen muchos problemas para ingresar, los que ya tenemos cierta edad y de pronto vemos en los anuncios de los trabajos, si tiene usted más de 35 años no se presente, dice uno, bueno, no sé, el mercado laboral a quién está, digamos, en estos momentos privilegiando. Se oye desde las distintas fuerzas políticas, y lo digo sin mencionar a ninguna, una especie de defensa numantina de no vamos a ceder en ningún derecho de los que ya están dentro, pero todos los que están fuera, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, etcétera, ¿qué pueden esperar de una reforma laboral? Vamos a tener un mercado mucho más fluido, un mercado en donde la gente pueda participar. Pienso en las mujeres, pienso también, diputadas, en un trabajo digno. Tenemos un país en el cual a veces dicen, antes las horas extras te las pagaban, ahora las tienes que hacer para que no te corran. Es decir, un país en el cual se ha unilateralizado, a pesar de todas las leyes que tenemos, las relaciones de trabajo, y la impresión es que la masa laboral está perdiendo siempre, que la cohesión social se debilita. ¿Qué cabe esperar para los que están fuera, no para los que están ya dentro del mercado de trabajo? Ha mencionado usted una situación muy fundamental. En la reforma que presenta mi partido, el PRI, se contempla lo que es el trabajo digno, que establece los lineamientos de la OIT, que desafortunadamente hoy en día nuestra ley pues no los contempla. Entonces esto es parte de las adecuaciones que se está dando, ¿no? Que la ciudadanía cuente con un trabajo digno. En esta materia, al haber una reforma que permita lo que es mayor productividad, mayor competitividad, evidentemente se crearán, paralelo a ello, mayores oportunidades de trabajo. Efectivamente existen hoy en el mercado pues muchísimos jóvenes que no tienen la oportunidad de ingresar a un trabajo. Es lo que se busca, al modernizarnos, poder brindar las herramientas necesarias para que este país tenga mayor adecuación y mayor empleo, mayor alza en lo que sería la oferta del empleo que la ciudadanía demanda. Desafortunadamente estas situaciones en muchas ocasiones frenan lo que es el establecimiento de la tan llamada maquila, ¿no? Que hoy en día se ha visto muy afectada, no solamente, también es importante recalcar, por la falta de la adecuación de la ley, sino por la situación que hoy en día vive en nuestro país. Los momentos de inseguridad que aquejan a toda la frontera pues son realmente alarmantes, y estas situaciones han impedido que bien se siga estableciendo la maquila. Inclusive, pues muchas de ellas han decidido abandonar. ¿Por qué? Porque se encuentran vulnerables dentro de esta situación. Es importante que junto con esta adecuación, bueno, se busquen todas las demás para que efectivamente podamos despegar más como país. Hemos disminuido muchísimo. Hoy en día México ha deteriorado su nivel ante el extranjero, su nivel ante la productividad que se tenía, la competitividad. Estamos estancados de finales de los 70 en productividad. 70, efectivamente, entonces tenemos que buscar todas estas adecuaciones, comenzando, claro está, como es la materia laboral, y paralela a ella la materia de seguridad, paralela a ella todas estas cuestiones que van frenando el desempeño en México. Desafortunadamente, en los últimos 10 años ha habido mucho detrimento en la frontera, que es donde yo provengo y es donde más ejemplos existe. No existe hoy en día lo que antes, que la ciudadanía buscaba emigrar a efecto de poder tener un mejor nivel de vida, mayor calidad, porque se lo ofertaban a través de la maquila. Hoy en día se ven deterioradas estas plazas y se ven nulas para la sociedad. Es lo que se busca, ¿no? Crear mayores niveles. ¿Podemos seguir apostando en términos de competitividad global a ser un país que aporta mano de obra barata? Pues yo creo que más que denominarlo mano de obra barata, porque en es sí, lo que ofrecemos, ¿no? Pues, la maquila o digamos la exportación de mexicanos a los Estados Unidos. Pues no, yo creo que ahí tendríamos que también dentro de esta reforma contemplar, dentro de lo que es el trabajo digno, subir los estándares que se tiene, darle al trabajador el salario que se merece, darle al trabajador un incremento salarial que va acorde a lo que es la canasta básica. No puede ser que incremente la canasta básica, incrementa el ritmo de vida, incrementa todas estas necesidades de toda la ciudadanía y no incrementa lo que es un salario mínimo, no incrementa a la par de la necesidad, y todas estas situaciones que frenan la realidad. Es injusto decir, como se comentó, que con 6,000 pesos un trabajador puede tener acceso a todo. Digo, creo que para todos es un tanto ofensivo que las autoridades que están al frente crean esa situación.
Entonces, es una falta de sensibilidad. ¿Sí? Efectivamente. Diputada Miriam Peralta, este tema de los que están fuera, cómo permitir que mucha gente que no está en el mercado laboral pueda ingresar y reducir las desigualdades que hoy tenemos. Tú hablabas de un asunto que me parece es real, pero duele, lastima, nos debe lastimar como sociedad porque somos efectivamente una mano de obra barata. Yo te pregunto, ¿quiénes en este país han cambiado de ser pobres para pasar a la clase media? Es al revés. Hemos tenido un cinturón y una franja de mayor pobreza con la sucesión de los partidos políticos y con los cambios en la presidencia, y eso no puede continuar. No podemos, imagínate, tenemos un déficit de empleos en 10 años de 4 millones de empleos, o sea, es un déficit estratosférico, y ahí también puedes tener tú la respuesta a tanta inseguridad en México, a tanta delincuencia organizada, que al final, fíjate, paradójicamente, al final la delincuencia organizada lo que ofrece es eso, empleo, o sea, qué lamentable. Que esa es otra. Margarita. Para poder integrar a todos los que están fuera de un campo laboral, hablaría yo de 3 reformas principales. Una reforma educativa que se viene persiguiendo con ansia, con ahínco en nuestro país. Una reforma fiscal que es completamente necesaria, y por supuesto de lo que estamos hablando, una reforma laboral. No podemos avanzar si nuestro país no está educado para proponerle nuevas expectativas. No podemos avanzar si no hay una regulación en materia agrícola, si no hay una regulación para el género mujer, si no hay una regulación para los trabajadores menores de edad, que en nuestro país cada día son más. Y todo esto considero que el origen del problema es la educación. Mientras que nuestro país no progrese en ese aspecto, no podemos avanzar ni a disminuir el número de migrantes, ni a disminuir el número de pobreza, ni a disminuir la delincuencia ni la inseguridad. En mi opinión, todo radica y partimos, ¿sí?, con la necesidad de una reforma educativa. Y logrando la reforma educativa podremos, ¿sí?, establecer una reforma fiscal donde se legalice el outsourcing, donde se legalice el empleo doméstico, donde se regularice el empleo agrícola. Sí, es decir, nuestro país necesita una reforma de fondo, ¿sí? Son pasos los que ha dado nuestro país por mejorar la situación que actualmente tenemos, pero desde el punto de vista catedrático, desde el punto de vista de compartir a diario un aula con mis alumnos, puedo corroborar que el problema base de todo esto, para poder integrar a todo nuestro país en un campo laboral y sobre todo en un área competitiva, lograr ser en algún momento lo que Brasil ha logrado ser y está por lograr ser, que es una potencia, es la educación. El cambio educativo. Es un tema importante y bueno, todos nos sentimos interpelados cuando algún antropólogo dice, mientras un mexicano siga prefiriendo ser ilegal en los Estados Unidos que beneficiarse de todas las leyes laborales e instituciones mexicanas y le vaya mejor, algo está rematadamente mal. Y además, ciertamente, cuando tenemos los niveles de desempeño que tenemos en PISA, cuando llega la gente al mercado de trabajo le dicen, oiga, ¿y usted qué sabe hacer? No, yo muy poquito. Eso, diputada, devalúa el precio del trabajo. Claro, y hace que efectivamente tengamos, a mí no deja de alarmarme, que tengamos el doble de ingreso por remesas que la renta turística de este país. Digo, sigue generándome un problema de productividad, de distribución del ingreso. Y digo, ¿y qué tienen los mexicanos cuando cruzan la frontera? ¿Se vuelven productivos? ¿O aquí de pronto nos azorrillamos? A ver, ayúdenme a entender. Pues viene de la mano de lo Estamos que hablando de magnitudes de 20,000 y 10,000 millones de dólares. Efectivamente, no es, todos los temas están concatenados, no están aislados. Uno de ellos es la educación. ¿Qué mejor sería un país ideal donde todos contáramos con una profesión, con una maestría, un doctorado y pudiéramos posicionarnos en un mercado laboral diverso? Desafortunadamente, en nuestro país todos conocemos, la educación es trunca, la realidad es otra. La gente dentro de sus casas sufre necesidades, el hambre apremia. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones, pues bueno, tienen que verse abatidas con otras, como sería la oferta educativa, como sería una oferta laboral prudente, con un salario prudente que vendría de un incremento al momento que tú tienes una sociedad más educada, con mayor cultura y más Sube preparada. la productividad, suben los ingresos. Efectivamente. Desafortunadamente,
pues gran parte de nuestra población ha tenido que emigrar buscando una mejor situación de vida en términos económicos, porque evidentemente para poder llegar a esto tienen que sufrir bastante una situación personal, una decadencia. Efectivamente, son situaciones muy amplias que detrimentan a la persona por un ingreso económico, que eso es sumamente triste. Yo creo que tendríamos que ofertar mayor educación en México, como bien dice, porque es la base de la sociedad. Mejor calidad. Es la mejor calidad. Somos una sociedad joven, evidentemente. Las aulas están llenas en muchas de las ocasiones, o las aulas, al momento de tener tanto alumnado, ya no pueden tener más. Se ven en una capacidad máxima, la educación detrimenta por el número, ¿no?, educativo tan amplio y tan poco que es el servicio médico. Estamos llegando al final del programa y yo tengo que preguntarle, empiezo por usted, diputada Zapata, ustedes tienen la mayoría con el Verde. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar esta reforma? ¿Qué grado de coincidencia tienen con el PAN? En fin, cuéntenos. No existen términos fatalistas, ni perentorios, ni muchísimo menos. Esta es una reforma que se ha venido tratando a lo largo de varias legislaturas. No es hoy en día la premura y la urgencia de nuestro partido, tal como lo quieren señalar los medios. Al contrario, es una urgencia por una adecuación que la sociedad demanda. Y en esos términos se está haciendo el análisis que ya se hizo a través de información en bases, a través de decanos, a través de audiencias que evidentemente hoy existen, que están abiertas a la comisión para aquellas instituciones, aquellos cuerpos colegiados, aquellos sindicatos que quieran manifestar su opinión. Esto es una serie de opiniones de la sociedad que se han venido sumergiendo dentro de la comisión y que en su momento estarán en discusión en pleno. Pero evidentemente esto va a ser en conjunto con todos los partidos políticos para el beneficio de la sociedad en el momento que se pueda llegar a ese acuerdo. Oye, le pregunto nada más para pasar con la diputada Mier, la mayoría silenciosa, la que no tiene sindicatos, grupo de presión, la que no viene a manifestarse a la Cámara, ¿esa también la van a oír? Claro, a todo ciudadano que quiera manifestarse, para eso está un legislador y para eso están los poderes. Tendría que hacer lo pertinente, igual que cualquier otro, de solicitar su audiencia dentro de la comisión y tendrá paso y lugar a ello. Diputada Mier Peralta, ¿usted cómo ve el trámite legislativo o la situación política? Celebro el cambio de ruta de mis compañeros, de mi compañera y de su grupo parlamentario. Celebro el cambio de ruta, celebro que estén señalando que ya no hay fechas perentorias, que ya no va a ser una iniciativa fast track, como lo veníamos observando por las aceleradas los acelerados procedimientos parlamentarios que ya no que se anunciaban, sino que se llevaron a cabo. Pero es bueno, o sea, es bueno saber que aunque sea por cálculos políticos, por un asunto que tiene que ver con no perder a esa gran masa trabajadora, a esos millones de votantes que en el 2012 pueden cobrarme una factura y pueden votar en contra de mi partido, pues hoy hay un cambio de ruta. No, pero siempre hemos estado abiertos y nunca se han mencionado. Evidentemente se tiene que calendarizar una situación como cualquier otra y en este tipo nuestra labor de legisladores pues calendarizas y ves cuál sería la prioridad a efecto de poder consensar y tener el trabajo pertinente que la ciudadanía también demanda, pero nunca se existió tal como lo satanizaron, que tal día iba a subir. Eso fue un error del secretario de Trabajo, que él desafortunadamente tuiteaba ciertas situaciones, ¿no? Entonces eso es a su opinión y no quiere decir que sea la opinión de un grupo parlamentario ni el trabajo de una comisión. Pero el presidente de la comisión nos prometió que en este periodo tendríamos eso, ¿no? En fin, también hay plazos, no se puede discutir eternamente las cosas. No, nosotros no apostamos a la no falta, a la ausencia de discusión, ¿eh? Doctor, yo te quiero aclarar algo. No. El punto del PRD en estos momentos, lo que yo te dije es, celebrar el cambio de ruta no es celebrar que no se discuta, no. Así es, yo estoy señalando, ¿qué celebro? Celebro que no quieran hacerlo fast track, de espaldas a los trabajadores, sin escuchar todas las opiniones y excluyendo a los partidos políticos de izquierda. O sea, eso lo tengo que celebrar, no puedo decir otra cosa. Pero el otro asunto, no, por supuesto. O sea, hay tareas pendientes, hay 3 iniciativas, hay una necesidad, hay un país que requiere reformas, por supuesto. Eso lo esperamos, lo ansiamos, pero de frente a todos, con ventanas y puertas abiertas y con debates ácidos, con debates incluso radicales, pero que se den. La ausencia nos puede costar mucho más de lo que ya le ha costado al país. Ya, y Margarita, cerramos contigo. Los tiempos.
prácticamente esta es la última ventana para aprobarlo, el siguiente periodo es presupuesto y el 12 ya mejor no hablamos, ya sabemos en qué se va a ocupar todo el mundo. ¿Es como la última ventana para discutir estos temas? Pues no pienso, no debe ser la última. Las reformas fast track nunca salen bien, ¿sí? Son reformas que se dan siempre atendiendo muchas veces a los intereses políticos. No perdamos de vista que el momento político que vive actualmente en nuestro país, específicamente en el Estado de México, que es un estado que domina el 2012, que es antecedente primordial para poder predecir un poco qué puede suceder en nuestro país, está en un momento político álgido. Entonces, lo dice ella porque está empadronada en el Estado de México. No debemos perder de vista que el momento, que no debe tomarse como guía para cualquier tipo de reforma, en este caso la reforma laboral, el momento político que está viviendo nuestro país. Debe ponderarse la necesidad que existe, que la celebro también el trabajo de nuestros legisladores, la labor que hacen a diario, porque es una necesidad fuerte que está viviendo nuestro país, de no solamente una reforma laboral, como ya lo dije, de una reforma fiscal, educativa. En este caso la reforma laboral necesita ¿sí? salir, pero hacer una reforma laboral de fondo. Entiendo. Pues Margarita Gómez Montesioca, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Diputada Damián Peralta, muchas gracias. Leonardo, te voy a felicitar por algo, porque tienes a 3 mujeres y hace falta más escuchar la voz femenina. Yo las escucho todas las semanas de las mujeres. Diputada Zapata Lucero, muchísimas gracias. Doctor. No, al contrario, gracias por el espacio. Y gracias a usted que nos acompañó en un programa más de Reflexiones desde el Congreso. Nos vemos la semana próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.